pica y rumiación. Entonces, pues vamos a empezar, vamos a ver diferencias, vamos a ver en quién es más frecuente, qué es. Beto Hernández, saludos, que se está conectando. Gracias, dice, saludos, preciosas. Gracias, gracias, saludos. Y saludos a esa bebecita, sí, claro, aquí anda. Muy bien, pues veamos. Empezamos con el de pica, Naye, ¿cómo ves? Sí, claro, ¿Sí? claro. Bueno, es una ingesta persistente de sustancias no nutritivas. Ujú. Les estaba comentando aquí tras bambalinas de pronto qué es lo que es más frecuente de pica, que lo encuentran como en los gises, que son las tizas estas blancas, que, bueno, ahora ya usan mucho el plumón, ¿verdad? En el plumón no pasa, pero en los gises de antes, en la tierra, en papel, hielo, o sea, que te gusta masticar o que sientes como esa necesidad. Yo no sabía que en el jabón también. Yo me acuerdo que de pronto era como, ay, ganas de morderlo, pero pues no, ¿verdad? De hecho, bueno, voy a empezar yo creo que por lo que normalmente comentamos al final, que son los ejemplos. Hay una serie que se llama Mi extraña obsesión. Ajá. Creo que es de Discovery, de esos canales. Ya, sí, sí, sí. Entonces ahí hablan o presentan, por ejemplo, una chica que le gusta comer detergente, Ok. o sea, jabón en polvo. Ajá. Entonces, no sé, me imagino así como tres a la lavadora Y y una un para shot, acá y uno para un acá. shot. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también decía que el cabello, Ujú. pero no sé si entre también luego en otro trastorno que también se conoce como que se quitan el cabello, las pestañas, todo lo que es vellito o cabello de todas las partes del cuerpo se quitan o se lo van quitando. Es que a veces puede ser como complementario, ¿no? Es que muchas veces llegamos a tener como ciertas características de un trastorno que se complementan con otro. Y esto sucede, o sea que muchas personas que tienen esta situación de por ansiedad y compulsión de jalarse y quitarse el pelo, Sí. y posteriormente hay quienes todavía se lo comen, ¿no? Sí. Es eso. Por La ejemplo, tricotilomanía, que es eso. por ejemplo, también encontramos, o incluso yo creo que en la secundaria o prepa, no sé si tuvieron algún compañero que comiera goma. Ay, las Para gomas de borrar, borrar, ajá, ajá. sí, o sea, Ujú. hay que distinguir, por ejemplo, una situación es de que, como tú lo dijiste bien, es el consumo persistente, es decir, como constante de algo que no es nutritivo, es decir, que no es comida nutritiva, ¿no? Sí, no trae una sustancia que nos vaya a nutrir. Sí. O que el propósito inicial de ese producto no es ni siquiera alimentarse. Entonces, tiene que ser persistente y durar, no sé, más de un mes para que sea considerado como un trastorno. Pero, entonces, por ejemplo, si alguna vez, varios yo creo que experimentamos el de, vamos a comer papel, a ver a qué sabe. ¿Tú no comiste papel? Me estoy acordando que más bien de unos chicles de los que empiezan con T, que decían que el papel era de arroz y que te lo podías comer. Entonces, ese era el que nos comíamos, que pues era papel de arroz, entonces sí te lo podías comer. El papel de baño nunca lo probamos, lo probé, pero me acuerdo de esos chicles que decían que era el papelito, el que doblabas con el chicle, pues era el papel de arroz. Yo el que llegué a probar en la secundaria, algo así, fue, pero el de las libretas. Las hojas, Ajá, sí, 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 o sea, sí. lo masticabas y demás, y luego ya te lo pasabas para ver a qué sabía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, viene siendo una conducta normal, así como este rollo de explorar pues a ver qué sabe. Y sobre todo ese tipo de conducta lo vemos en niños y adolescentes, que es como todavía esa curiosidad de saber a qué sabe o ver. Ajá. De hecho, niños menores de 2 años ni siquiera es considerado como algo importante, algo que tenga que ver con el trastorno, porque los niños menores de 2 años andan gateando y probando y
hay muchos, la tierra, ya ven que luego cuando está como que va a llover o empieza a chispear, que, ay, huele a tierra mojada, qué rico, hasta se me antoja comérmelas, eso sí he escuchado. Pero, por ejemplo, un niño que agarra tierra de la maceta y va para la boca, mientras es menor de 2 años, no es considerado como está haciendo algo como el trastorno que escuché, ¿no? Sí, bueno, precisamente depende mucho, digamos, las conductas que tengamos dependiendo de nuestro ciclo de vida. Como les decía, de niños a adolescentes son como exploraciones, ¿no? Así de, ay, Ujú. a ver, ¿a qué sabe la tinta de pluma? Y ¿No? todo acá. Y se terminaban, sí, y luego, sí, o sea, una cuestión terrible, ¿no? O luego los niños que se ponían a hacer no, pues vamos a mezclar cosas de la cocina, ¿no? O sea, incluso les ponían hasta jabón y cosas así, Ujú. ¿no? Entonces, ¿No les tocó cuando hacían burbujas y en vez de soplar, ajá, absorbías? exacto. Entonces, estos, digamos, de niños y adolescentes es como esta exploración y Ujú. es muy esporádico, o sea, pruebas una vez lo que es la tinta de la pluma y ya. Ujú. Ya lo que sigue, la siguiente experiencia de qué más vamos a probar o cosas así. Cuando son menores de 2 años, encontramos que la principal vía de conocimiento es el tacto y el gusto. Entonces, es Ujú. todo para conocer, para explorar, es a través de la boca. Entonces, Conocen el mundo. ajá, es por eso que o sea, antes de los 2 años, todo te lo llevas a la boca. Ujú. Entonces, con eso conoces texturas, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, la importancia de este proceso de conocimiento, que el privar de esta situación nos Ujú. lleva también a otro tipo de trastornos alimenticios. De hecho, sí. Entonces, bueno, pero eso lo hablaremos después. Entonces, estamos con esta situación de que ya cuando es un problema, ya cuando es una situación de que incluso te puede poner en riesgo la salud, por ejemplo, no sé, los que comen cabello de manera persistente por más de un mes, estamos hablando de que van a tener problemas gastrointestinales, ¿no? Y necesitan de pronto la operación para sacar, porque es como los gatos, no se hace esa bola, pero no somos gatos, no lo podemos sacar. Exacto. Cuestiones, por ejemplo, del que te decía del programa que hablaba del detergente, pues imagínense ya también el daño que genera, ¿no? Ujú. En la salud. Y, y también es como, incluso como un rollo también, un problema también social, ¿no? Porque luego volvemos a lo mismo, muchas de estas conductas las sabemos no adecuadas y por eso se hace como a escondidas, ¿no? Ujú. También algo que tiene una influencia es que si hay algún niño, adolescente, que tenga una discapacidad intelectual, también tiene que ver. O sea, si estamos hablando de un adolescente que empezó a comer gises Ujú, o tierra, pero esta persona tiene una discapacidad o un trastorno del desarrollo, ujú, pues ahí estaría siendo influenciado no nada más como el trastorno alimenticio, ujú. sino como otro trastorno que va de la mano. Y habría que ver si esto no es una necesidad o una falta de una vitamina o de hierro, de zinc, que luego traen de pronto estos elementos Ujú. y que también tiene que ver como con una falta o una necesidad del cuerpo. De hecho, sí, se relaciona mucho lo que viene siendo lo que son las arcillas, la tierra, las tizas o gises, se relacionan en varias ocasiones con este, descompensación o falta de hierro o zinc en el organismo. Es por eso que siempre es adecuado que se lleve ¿cómo se dice? Que se hagan los estudios pertinentes para ver si no existen algún tipo de deficiencia por la cual se pudiera justificar como esta ingesta. Recordemos que, o sea, nuestros cuerpos, nuestros organismos son tan sabios que lo que nos hace falta, nuestro cuerpo busca la manera. Muchas veces, no nos va a decir, por ejemplo, sabes que nos hace tal falta esta vitamina, pero por esas circunstancias, si nos hace falta algo, vamos a tener como preferencia para ciertos alimentos o ciertos tipos de actividades, o Ujú. incluso
cuando nos hace falta, no sé, incluso, por ejemplo, el sol, pues podemos tener como estados de ánimo más bajos. Entonces, siempre nuestro cuerpo va a hablar de qué nos hace falta. Entonces, por eso luego llegan esos antojos medio raros. Incluso, por ejemplo, lo que viene siendo como de la tierrita o de la arcilla, se le da mucho en las embarazadas. Sí, yo estaba recordando que les decía que mi mamá cuando estaba embarazada, ahorita me acordé que estaba embarazada, Ujú, y llegaba al salón de mi escuela y entonces decía, ay, es que se me antojó el gis, y agarraba poquito y lo mordía. ujú, O sea, cierto, en ujú, el embarazo, pues todos los nutrientes que va el bebé absorbiendo y las necesidades, yo creo que también tiene mucho que ver con esa absorción, ujú. Sí, sí, sí. ¿cierto? También puede haber negligencia, un ambiente de negligencia o de privación, ¿sí? Ujú, Lo que tú decías, o sea, niños que tienen papás o mamás muy restrictivos de no, no agarres, no te lleves eso a la boca, ujú, no pruebes, y entonces esto lo van a hacer a escondidas, van a ujú, empezar a hacerlo a escondidas o en el ambiente donde ellos se sientan un poquito más con libertad. ujú. También, por ejemplo, para diferenciar, hay situaciones o personas que presentan cuestiones de hambruna extrema. Entonces, obviamente, cuando son esas circunstancias, no se considera que tengan un trastorno de pica, Ujú. sino más bien es como esta situación de Necesidad. necesidad extrema. Pues ya Pero hemos dices cuando, visto, ajá, ajá, pero dices, tú cuando tienes a tu alcance todo el tipo de alimentación, lo que debes de comer, y aún así comes algo que no debes, por ejemplo, también el liquid paper, ujú. Sí, 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 pintura, el autocorrector. ujú, Bueno, no sí, el sí, autocorrector, era sí, nuestro corrector así, líquido. sí, Ajá. o sea, hay varias cuestiones a las que las personas se pueden, tener estas preferencias, y ya llega a ser un problema cuando en primera instancia puede poner en riesgo la salud orgánica de las personas. 2, cuando es algo que no puedan controlar, o sea, ya es algo, es como, hasta cierta manera, como un tipo de droga, como esta necesidad Sí. de consumir este producto que no es nutritivo, Ujú. que Y no te más aporta. bien va generando un problema. O sea, Exactamente. por probar no estamos hablando de que hay un trastorno. Por probarlo 2, 3 veces tampoco es un Ujú, trastorno. Pero sí se va generando si esto va siendo más frecuente y entonces va a haber obstrucciones, ujú, tanto en el cuerpo, va a haber enfermedades. ujú, Y ahí donde ya hay que poner atención. ¿Por qué? Porque también, creo que también de pronto, ahorita que estaba recordando esto de, ay, cuando llego a la gasolinera y es como, ay, ese olor tan rico para muchos que he escuchado, así como de, ujú, ay, o cuando te ponen las uñas, que también es como de, ay, ese aroma, y ya de ahí, pues, a veces hay químicos o hay productos o el plomo. ujú, Sé que ahorita no es tanto el plomo, pero te acuerdas, no sé si a ti te tocó en la infancia que había unos soldaditos de plomo, ujú, carritos de plomo, o sea, y eso también los niños pues se lo llevaban a la boca o estábamos en constante inhalación de pronto. sí, sí, sí. Entonces, pues aquí donde vivimos en Aguascalientes hay uno de nuestros municipios que hacen mucha madera. Ah, yo, Para el aquí norte, soy. para el norte, y es uno de los focos rojos de adicciones, justamente Ah, ya. porque pues todos los que trabajan en la madera están en El sus casas. Y por ejemplo, tienen bebés recién nacidos y ellos trabajan pues, con thinner, con mancha, que es también solventes para el manejo para pintar, digamos, la ajá. madera, todo eso. Entonces, desde bebecitos ya se está inhalando y entonces esto ya es adictivo. ¿Por qué? Porque imagínense, no trabajan las personas una vez Ujú, a la semana. ujú, Trabajan todos los días, trabajan durante años, ese bebé va creciendo en esa casa, entonces cada vez va consumiendo ujú. más. Sí, digamos, en este caso, cuando es la cuestión del pica, en general, aunque todos los problemas, todos los trastornos pueden ser multifactoriales, en este caso se asocia mucho con, por ejemplo, el estrés o la ansiedad, ¿no?
O sea, Ujú, son unos mecanismos, unas formas de afrontar, pues que no aportan nada, ujú. ni resuelven el problema, son como paliativos Sí, y por el contrario volvemos a lo mismo, puedes generar problemas de salud, porque no sé, consumir, no sé, jabón en polvo una vez, tal vez no te causa tal vez una diarrea, por ejemplo, ujú, ¿no? Si no estás acostumbrado. Pero posteriormente, imagínense una persona que lo hace de manera constante, al menos una vez al día, por muchos meses, o sea, obviamente su cuerpo lo va a resentir, ¿no? totalmente. Y ya empiezan a haber problemas, no nada más gastrointestinales, sino dentales también, Ujú, y de la faringe, donde pues también ácidos o cosas que vayan a hacer daño. Sí, hasta cuando hay adicciones que llevan a un adolescente a consulta y decimos, ¿cuánto tiempo has consumido? Bueno, dependiendo de ese tiempo se puede considerar, ¿ya es una adicción o solo está en una etapa de probar? ujú, Igual aquí. Aquí también estamos hablando de, es una etapa de probar y entonces, ¿sabes qué? Vamos primero al médico a ver si no hay una necesidad de alguna vitamina. ujú, claro. Primero es el médico y ya de aquí podemos trabajar multidisciplinariamente, tanto psicólogos como médicos psiquiatras o paidopsiquiatras, que es el especialista en niños. Ujú. Sí, en ese sentido también es importante que los médicos este, sean sensibles a estas circunstancias y también se permitan canalizar a sus pacientes a atención psicológica. Porque, por ejemplo, no sé, este tipo de problemas que pueden generar intoxicaciones, problemas gastrointestinales, eh, seguramente las personas con el primero que van a acudir es con un gastroenterólogo. Ujú, Ya cuando ya tienen una situación más crónica, ¿no? O sea, ya hay un estrago significativo o un dolor, ujú, porque muchas personas, la verdad, somos así. O sea, ya hasta que uno tiene un dolor que no lo aguanta, es cuando va con el médico. ujú. Mientras tanto, No no seas macho. acostumbramos a hacer nuestro chequeo anual. Ajá. Entonces, eh, si usted como médico ve que su paciente además llegó a tener una complicación teniendo esta situación de, no, come pelo, o sea, es un foco rojo del cual usted tiene que tener alerta y canalizar a esa persona con una atención también especializada, porque también no sirve de nada que les hagan las intervenciones necesarias médicas, y Ujú. lavados de estómagos, operaciones, etcétera, si va a volver con A esa, retomarlo. o hay veces que esto puede ser como muy complejo si no lleva un adecuado seguimiento terapéutico, porque lo que tendemos las personas es a suplir, reemplazar. Ujú, Entonces, por ejemplo, no sé, fue el cabello, ok, ya todos están insistiendo y demás, no soluciona el problema, entonces nada más lo único que voy a hacer es cambiar cosa. por otra cosa, y a ver qué otra Y a lo cosa me mejor como. el cabello era porque se veía, ¿no? Porque se Ujú, va viendo algún ujú, huequito del cabello, de la ceja, y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a quitárselo de otros lados donde ya no es visible, ujú. ¿sí? Sí, o empiezo a tener Otra, a comer otra cosa. ujú, Este rollo de que algo que no es algo que no es propiamente saludable ni nutritivo, ujú, pero hacerse daño es uno de los principales aspectos, ¿sí? ujú, No es consciente el que me voy a hacer daño, no, pero simplemente es comer algo que sabemos que no está bien, entonces no nos está llevando a algo nutritivo, ujú. no nos está llevando a algo saludable ni sano. Muy bien, pues ahora pasemos al trastorno de rumiación, ¿sí? También se da mucho en niños, pero también en adultos. Es la regurgitación repetida de alimentos que pueden ser remasticados, tragados nuevamente o escupidos. Así que Naya nos estaba recordando cómo las vacas hacen este proceso de pronto. Ujú. De hecho, era lo que estábamos hablando, que Ujú, son estos animales rumiantes porque tienen esta capacidad de que comen, este, y lo devuelven, ujú.
y lo vuelven a masticar y lo vuelven, o sea, como que son varias veces que los van procesando y masticando la comida. Ujú. Entonces, no propiamente igual, pero por ejemplo, encontramos en las aves que lo que tienen es como este rollo de masticar y procesar el alimento y otra vez como sacarlo, ya hecho masita como para Ujú. alimentar a sus Crías. polluelos, Ujú. exactamente. Entonces, esto es como nada más nota al margen. Es parte de, ¿no? Porque es el ejemplo Ujú. que pasa en los niños. Recuerden, todo es mayores de 2 años, se considera, mientras es menor, no tanto, porque hay muchos niños que sufren también como de ese regurgitar. Eso es así como el clásico en los bebés, ¿no? O Ajá. sea, incluso en su momento los pediatras ponen de anotaciones, o sea, si el niño regurgita, No se es asuste. normal, no lo traiga por cada vez No visite al médico. exactamente, Ujú. ¿no? Pero aquí viene, es muy rara, o este tipo de trastorno alimenticio, y normalmente también se asocia con cuestiones de estrés. Volvemos a lo mismo. Si, incluso lo hemos visto, por ejemplo, en muchas películas, no sé si has visto que, no sé, sobre todo cuando presentan, no sé, asesinatos y cosas así como muy violentas Ujú. y que ven a los cuerpos y todo eso y que las personas devuelven, vomitan, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. O el olor, ¿no? Cuando llegan y ya está una persona ahí de días y es como, Ajá, sí, sí, sí. ujú. Pero es como este impacto, ¿no? De una situación como muy estresante y que devuelven el estómago. También llega a ser, o se llega a dar incluso todavía en niños, adolescentes o adultos, cuando se enfrentan ante una situación de muy alto estrés, que Ujú. devuelven el estómago, ¿no? Entonces es por eso que esto se relaciona con, sobre todo con niveles muy altos de estrés. Que nos llegue a pasar alguna vez de manera esporádica, vuelvo a repetir, pues puede llegar a suceder, Y no es, hay de problema. pronto es involuntario, ¿no? O sea, esto que Ujú, estamos diciendo es de manera involuntaria, o sea, cuando ves algo y dices, uy, ujú, ujú. se me viene, pero quien lo hace y está en este trastorno es de manera voluntaria, ¿sí? Lo hace de manera consciente, de manera que por eso se asocia también como la anorexia y a la bulimia. No, porque bueno, son como tipo variantes porque Ujú. precisamente se diferencia y está parte de lo que vienen siendo estos otros trastornos, porque aquí no hay un efecto del rollo corporal. Ujú. O sea, por ejemplo, la anorexia y bulimia se asocian como esta distorsión Distorsión. del cuerpo, Ujú. como este rollo de querer enflacar, etcétera, ¿no? Y en cambio de regurgitación Su se enfoca, objetivo no es nada más su rollo es como el tragar y sacar, tragar y sacar. la sensación, esa sensación, y Ajá. no tanto una distorsión física o un Ujú. objetivo de Sí, 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 no, o sea, no te interesa ni bajar de peso ni nada por el estilo, no va con ese propósito, simplemente es como esta situación. Ya en algunos, digo, cuando son como reflejos de estrés puede ser involuntario. Hay en otros que puede ser voluntario, pero eso implica como más como complejidad en el ujú, problema, ¿no? claro. Y de hecho estábamos, haciendo una analogía tras bambalinas, les digo. Esta analogía donde pasa en las relaciones de pareja, Ujú. ¿sí? Ah, de manera perversa, donde te comes a la pareja, donde la regurgitas cuando ya no te es útil, pero cuando vuelves a sentir la necesidad, Te la vuelves a comer. ujú. Suena muy grotesco, suena muy perverso, pero aquí se dan en las relaciones insanas, conocidas como tóxicas, donde estás con alguien narcisista, ya sea el hombre o la mujer, no importa, eso pasa. Sí, recordemos que, por ejemplo, que nuestra historia de vida, nuestras necesidades, nuestras heridas, todo de alguna u otra manera se refleja, sale, ¿no? Entonces habrá personas que, por ejemplo,
ante una, no sé, al no tener como estas necesidades iniciales cubiertas de amor, cariño, etcétera, puede que los busquen donde no deben. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos asociar con el pic, ¿no? Como esta situación de querer encontrar algo donde no es. Entonces también es cuando te vas con las relaciones tóxicas. Estamos hablando de comida tóxica, que no te representa nutrientes, que te puede poner en riesgo tu salud. Estamos hablando de relaciones tóxicas. Te está desnutriendo. Que no son nutrientes que te ponen en peligro. Entonces, a veces se asocian cualquiera de estas dos situaciones con circunstancias principalmente de infancia. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál estamos viendo ahorita? Ahorita es el de rumiación. Sí, es que luego me quedo con la palabra de regurgitación. El de rumiación también la podemos asociar con esta situación de la perversión, de las relaciones perversas. Controlar el cómo lo saco, o sea, tú lo sacas y lo vuelves a comer o lo como, pero también es como un exceso de control, que incluso también te puede poner a ti en riesgo y demás. Entonces, es lo que haces también con la pareja o con las personas. El jugar. Ahorita me estoy acordando de esta situación que todo el mundo conocemos, aunque no seamos fans, de Gloria Trevi y ay, ¿cómo se llamaba? Andrés. Ay, no me acuerdo. El que la secuestraba, que todavía andaba en la cárcel. ¿Qué hacía él? Las controlaba, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando las chicas comían y vomitaban? Él las obligaba a comer el vómito. Y aquí no entra propiamente en ellas el trastorno, aunque vomitaran y tragaran este vómito, no porque eran obligadas, pero en él entra esta rumiación de a través de ellas controlar. Si se acuerdan, bueno, hay series, hay documentales donde iban los papás de estas chicas y les decían, hija, todo bien, hija, todo está bien. O sea, cuando ellas podían decir, llévame de aquí, ya no aguanto estar aquí, para las chicas era, sí, todo bien, sí, está bien todo. ¿Por qué? Por ese control. O sea, ese control de yo me las como a la hora que yo quiera, yo las puedo escupir a la hora que yo quiera y yo me las puedo tragar otra vez a la hora que yo quiera. Ahorita que estabas relatando todas estos aspectos, me acordé como este ejemplo, ¿no? Sí. De cómo en estos casos, a pesar de que tienen la posibilidad de huir, por así decir, ¿por qué no huyen? Porque no es tan fácil. Por eso cuando vemos unas relaciones amorosas donde es que yo no sé por qué está ahí si la trata tan mal, es que yo no sé por qué está ahí si ha visto tantas cosas o ni le da dinero, porque no es fácil. Por eso decía Naya, o sea, así como físicamente hay una desnutrición, emocionalmente, ¿de qué te estás desnutriendo? De tu autovalía, de tu autoseguridad, de tu amor propio, de tu autocontrol. Tú ya no te controlas a ti misma o a ti mismo, o sea, el control ya lo pasaste. Y ahí ya es esa desnutrición. Aquí ya no hay nutrientes. Entonces, tienes toda la razón, ya aquí está todo muy perverso. Y normalmente, o sea, tendemos nuestra vida o incluso también las cuestiones de las enfermedades no las podemos abordar de manera tan cuadrada, eso no es, sino es como este conglomerado, incluso como mucho es como simbólico, por así decirlo. A lo que voy es, por ejemplo, también ahorita relacionado con esto, y ahorita que creo que es temporadas para los católicos como de Cuaresma, y que dicen como rollo de no comer carne, ¿no? Entonces también lo asocian como en la situación
tanto de comida como también relacional, de no Ujú, comer carne, o sea, de ni comes la vaquita de res, ujú. pero tampoco es no comer a tu vecino, a tu pareja, a tus hijos y Sí, la demás, con la... analogía, ¿no? O sea, Ajá. como no como carne, pero ando criticando, Ujú. ando hablando o ando haciendo cosas no apropiadas, ¿no? Ujú, Entonces, en este caso también como estamos hablando como de los trastornos, que tanto se reflejan en una forma o en otra, ¿no? O sea, puede ser en la claro. comida, que es más, como más directa tal vez o más evidente, Ujú. y estamos hablando de las formas de que te relacionas. Y yo consideraría, no sé tú qué piensas, Naye, como de este trastorno, tanto el de pica como el de rumiación, que son consecuencias, o sea, son como el resultado de algo más emocional que tú traes, que ya decías, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés. Luego viene la culpa y la vergüenza por decir, Ujú, híjole, ¿y si esto lo hago en público porque ya no siento el control, ya no tengo autocontrol de mí y entonces si lo hago enfrente de la gente, si voy a la reunión y empiezo a querer hacerlo, y entonces viene también la vergüenza y por consecuencia un aislamiento social ujú, mismo que estamos viendo en las relaciones de pareja. ¿Qué pasa? Que mientras más las personas, la gente allegada que te quiere o la familia te dice, oye, no te conviene, oye, porque estás ahí, ujú. empiezas a evitar el contacto y entonces dejas de ir a pláticas, relaciones sociales, reuniones familiares y te empiezas a aislar. Y entonces das todavía más control a la otra persona. ¿Qué pasa en los trastornos así? Te empiezas a alejar y le das más control a quién en este caso, a los trastornos. Y entonces los trastornos se vuelven tu monstruo, Sí, los que te autocomen o es como un autosabotaje, pero no consciente por ti. Por sí. eso necesitas un apoyo, necesitas una ayuda. Solo ya no se puede. No Ujú, se trata como de mañana empiezo y van a ver que ya no lo voy a volver a hacer. ujú, Como dijo Naye, sí, puede que ya no lo hagas, pero vas a generar otra acción. ujú. Y, por ejemplo, sí son consecuencias, al final de cuentas es lo evidente de algo que ya vienes arrastrando. Luego hay veces que esto dependerá, digamos, de el psicólogo, la perspectiva teórica y de abordaje que tengan, Ujú, viene siendo como diferente la manera de encontrar el origen o la explicación del trastorno. trastorno. Por ejemplo, si nos vamos más como un rollo psicoanalítico, pues ya no estaríamos hablando que todos los trastornos alimenticios se relacionan principalmente con la etapa oral, que es la etapa de los 0 a los 1, 2 años, más o Dos. menos, ujú, Ujú, que es la primaria, ¿no? Entonces es como esta primera obtención de placer, afecto, etcétera, ¿no? Habrá otras corrientes que hablen de un tipo de aprendizaje. También luego muchas ujú. veces son conductas que pueden ser escondidas, pero si tu mamá cuando eras chiquito hacía alguna de estas conductas escondidas, pero tú la veías, o sea, se escondía de los grandes que lo juzgaban, Ujú, pero tú de chiquito, niño, 3 4 años, ujú. Sí, o sea, claro que lo captas, claro que entonces te al das final de cuenta. cuentas lo estás aprendiendo de. No, y un niño de 2 años tú lo puedes ver que empiezas a abrir algo y él ya luego, luego agarra eso y sabe cómo se hace, ¿no? Ujú, O el teléfono. No tiene conciencia, pero él ya le hace así con el dedito. ujú. Entonces es, claro, si tienes 3 años, 4 años, más vas a aprenderlo, más te lo vas a grabar y lo vas a repetir en un futuro Ujú, como solución. sí. Y ahora sí que como clave es siempre tener, como para saber, ¿tengo un trastorno o tengo algún problema o no lo tengo con relación a los alimentos? Viene siendo que si has tenido algún problema de salud física, o sea, que haya derivado en algún problema de salud tu conducta, o si te genera algún malestar significativo, o sea, que lo haces, pero al final de cuentas te hace sentir mal, culpable, triste, aislarte, etcétera. Entonces, acude con alguien que te pueda orientar y te pueda este, llevar
con relación a tu caso en particular, ¿no? Sí, este acompañamiento donde ya sea el psicólogo, el psiquiatra, también puede estar la familia apoyándote, pero recuerden que más que un tiempo y decir cuánto llevo haciéndolo, un mes, 2 meses, no, fíjate en tus áreas. Si en el área amorosa o de relaciones, en el área social, en el área laboral, en el área personal, si estas áreas tú ya te sientes incómodo, con vergüenza, has tenido más reportes en el trabajo porque has decaído o has retrocedido o hay no sé, llegadas tarde o empiezan a llamarte la atención porque tus descansos son más prolongados. Hay que tomar en cuenta todo eso. O en la familia te empiezan a decir, oye, es que ¿por qué ya no te reúnes? O empiezas a tener problemas con tu pareja o en el matrimonio. Si empiezas mal estas áreas y tú puedes calibrar y tú puedes evaluarlas, entonces ahí ya es pon atención, pon las cartas sobre la mesa, evalúa y busca ayuda. ¿Sí? Naye, pues algo más que quieras complementar hacia la rumiación y hacia la pica. Este, pues simplemente, o sea, no es estar al pendiente de nuestro bienestar, escucharnos a nosotros mismos, Ujú. porque volvemos a lo mismo. No es sobre alarmarnos, hay las cuestiones como esporádicas de experimentación y demás son válidas. Nada Ujú. más nunca experimenten tomar cloro o cosas así, eso sí no. Esas cuestiones sí son muy, muy, muy peligrosas, no lo hagan. Hasta ciertos límites que sean sus experimentos. Y simplemente es eso, escucharse. Cuando se sientan mal o no estén a gustos, buscar ayuda. Sí, siempre lo vamos a recomendar. Y como dice Naye, también escucha tu cuerpo, habla, nuestro cuerpo habla. Recuerden que si algo nos hace falta, vamos a estar comiendo más de ese algo. Llámese azúcar, café, harinas. De eso que estemos comiendo más es porque nuestro cuerpo algo está necesitando. ¿Sí? Entonces, primero la valoración médica y si esto continúa emocionalmente hablando, pues acude a un psicólogo, acude a la revisión, a una valoración. No necesariamente tienes que llevar un tratamiento, una valoración para ver si necesitas un acompañamiento más profesional. ¿Sí? Muy bien, pues no se vayan aquí los de TikTok, no se nos vayan y YouTube. Gracias, nos vemos en la siguiente y a todos los que nos ven en Instagram, en TikTok, a los que nos escuchan en Spotify, Facebook y YouTube. Gracias.